Hola Potterheads, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Christopher. Bienvenidos a otro video de la Gaceta Mágica. Con las recientes noticias que tuvimos sobre la serie de Harry Potter, la verdad me llenan de entusiasmo. Y por primera vez conocimos a 6 actores que interpretarán a algunos de los personajes que vemos en la Piedra Filosofal. Y entre ellos se encuentra el actor Luke Talon, que interpretará al personaje de Quirinus Quirrell. Y me dije a mí mismo, ¿por qué no hablar de este tan representativo personaje que vemos durante la primera historia de Harry Potter? Al fin de cuentas, Quirrell es el primer villano, y lo pongo entre comillas porque sabíamos que estaba siendo manipulado por Lord Voldemort, que conocemos durante toda la saga. Y siento que es uno de los que conocemos menos, y siendo el primer antagonista, deberíamos saber más sobre él, ¿no lo creen? Incluso a veces pasa desapercibido que Quirrell fue el primer Ravenclaw que Harry conoció durante toda la historia. Y por eso mismo, hoy aproveché esta oportunidad, con todo lo que se viene sobre la serie, para hablarles más de la vida de Quirrell, y ciertos detalles que incluso se omitieron en los libros. Estoy seguro que para los fans más conocedores, quizás estos detalles ya lo sabían, pero hay muchos que quizás se enteren de ciertas cosas por primera vez. Y es por eso que hoy conoceremos toda su historia completa. Pero antes de continuar, les recuerdo que le pueden dar un pulso al botón de suscribirse me gusta. Asimismo, compartir los videos si les gusta, con sus familiares y amigos. También por acá arriba les voy a dejar mis redes sociales en caso de que me gusten seguir por allá. Dicho todo lo anterior, vayan por su rana de chocolate y cervezas de mantequilla que estamos a punto de comenzar este video. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Comenzamos! A pesar de que Quirrell es el antagonista del primer libro de la historia, no se nos da mucho a conocer sobre ciertos detalles, como por ejemplo qué le gustaba, qué aspiraciones tenía en Hogwarts y muchos de estos detalles que la verdad para nosotros los fans son importantes. Pero gracias a la llegada de Pottermore y los textos adicionales de J.K. Rowling y ciertos detalles que compartió en entrevistas, pudimos conocer un poco más de él. Quirrell, según su biografía en Pottermore, fue seleccionado para la casa Ravenclaw. Quirrell fue visto siempre en su juventud como un chico talentoso pero delicado, lo cual lo hizo objeto de burlas por su constante timidez y nervios. Sintiéndose inadecuado y con ganas de mostrar su valía, desarrolló un interés al principio solo teórico en las artes oscuras. Como muchas personas que se sienten insignificantes o que necesitan probar su valía al mundo, Quirrell tenía un deseo latente de que el mundo lo mirara y lo reconociera. Al graduarse de Hogwarts no sabemos si inmediatamente se convirtió en profesor, pero sí sabemos que eventualmente después de tiempo se integraría al personal académico del colegio. Según comentó la autora en un chat de preguntas y respuestas antes del lanzamiento del último libro, Quirrell impartió la materia de estudios muggles en Hogwarts durante más de un año. Más adelante asumió el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras en 1991, justo el mismo año en que Harry ingresó a Hogwarts. Sabemos que durante ese año donde Quirrell no fue profesor, entre 1990 y 1991, el joven mago tenía el objetivo de encontrar algo, lo que fuera, que quedara de Lord Voldemort, quien había sido derrotado en 1981, cuando intentó matar al bebé Harry Potter. Es importante entender esta cronología para explicar los eventos que se desarrollan en el primer libro. Quirrell no tenía idea de que se convertiría en el mago que todos conocimos al final de la historia. Quirrell quería ser respetado por intentar buscar los restos o lo que quedaba del Señor Tenebroso. Pero lo que el profesor no sabía es que su búsqueda sí valdría la pena y tendría resultado, porque terminó encontrando a Lord Voldemort. Lo halló en un bosque de Albania, extremadamente debilitado, sin un cuerpo físico. Solo existían fragmentos de su alma dispersos por el mundo. El punto clave aquí es que, incluso en ese estado tan débil, Quirrell no fue rival para Voldemort. Todos sabemos que Voldemort tenía un enorme poder de persuasión, y lo usó para convencer al profesor Quirrell de hacerle algunos favores. Respecto a la edad que tenía Quirrell durante el primer libro, no lo sabemos con exactitud, pero podemos intuir que por la descripción que se hace de él en los libros es alguien muy joven. Frecuentemente es presentado como alguien joven y nervioso, por lo que es razonable pensar que ronda entre los 23, 28 años aproximadamente. No creo que fuera de la edad de Snape, que en el primer libro tenía 31 años, entonces tenía que ser un poquito más joven. En el libro Harry Potter y la Piedra Filosofal, Harry conoce al profesor Quirrell en el Callejón Diagon, y hay una enorme diferencia entre cómo es esta interacción en el libro y en la película. En la película el profesor evita estrechar la mano de Harry y ya está usando su característico turbante. En el libro, sin embargo, la interacción es muy diferente. Un joven pálido se adelantó, muy nervioso. Tenía un tic en el ojo. Profesor Quirrell, dijo Hagrid. Harry, el profesor Quirrell te dará clases en Hogwarts. Potter, tartamudeó el profesor Quirrell, apretando la mano de Harry. No puedo decirte lo contento que estoy de conocerte. ¿Qué clase de magia enseña usted, profesor Quirrell? Defensa contra las artes oscuras, murmuró el profesor Quirrell, como si no quisiera pensar en ello. No es algo que tú necesites, ¿verdad?
Potter soltó una risa nerviosa. Como vemos, este simple detalle de que Quirrell puede estrechar la mano de Harry y lo pueda tocar es una señal de que Voldemort aún no había poseído a Quirrell, ya que si hubiera sido así, no hubiera podido tocar a Harry como pasa al final del libro. Aparte, en el capítulo del sombrero seleccionador, Harry remarca por primera vez el turbante de Quirrell, otra señal de que en el Callejón Diagon aún no había sido poseído. Esto es un error de las películas, pero sí es importante remarcarlo para evitar confusiones. Ese mismo día donde Harry va al Callejón Diagon, Hagrid pone a salvo la piedra filosofal, al sacarla por órdenes de Dumbledore de la cámara 713 en Gringotts. Más adelante en la piedra filosofal vemos a Harry, Ron y Hermione hablando sobre un intento de robo en el banco, y después nos enteramos de que Quirrell, por órdenes de Voldemort, fue quien trató de robar la piedra filosofal ese mismo día. Al fallar en la misión que Voldemort le había asignado, es muy probable que en un estado de furia y planeando cómo seguir con su plan para robar la piedra, Voldemort tomó en posesión el cuerpo de Quirrell, convirtiéndolo en una especie de Horrocrux temporal. Sí, así lo escucharon, un Horrocrux. Esto fue confirmado por la autora, ya que dijo lo siguiente: aunque Quirrell no perdió su alma, quedó completamente subyugado por Voldemort, quien provocó una aterradora mutación en su cuerpo. Ahora Voldemort miraba desde la parte trasera la cabeza de Quirrell y dirigía sus movimientos, obligándolo incluso a intentar cometer asesinato. En efecto, Quirrell fue convertido por Voldemort en un Horrocrux temporal. Si bien técnicamente fue un Horrocrux, nunca hizo los maleficios y desarrolló todo el proceso, que es muy complejo y macabro, para convertirlo oficialmente en un Horrocrux. Quirrell fue un Horrocrux temporal, pero no oficialmente como los demás que vimos en la saga, ya que siguiendo la lógica de este tipo de Horrocruxes, los animales que Voldemort poseyó mientras estaba en forma fantasmal también habrían sido Horrocruxes temporales, aunque no podían soportar el alma de Voldemort por mucho tiempo. En este momento, cuando Voldemort toma control de Quirrell, es cuando empieza a ser uno mismo con el profesor, y fue en ese momento donde Quirrell comienza a usar el turbante para cubrir su identidad. A todos les decía que supuestamente había sido un regalo de un príncipe africano, al que había conocido en su año sabático, el cual se lo había dado en agradecimiento por ayudarle a librarse de un molesto zombie. Obviamente nadie en Hogwarts le creía. Un dato muy curioso es que durante el invierno del primer libro, los gemelos Weasley fueron castigados por hechizar bolas de nieve y lanzarlas a la parte trasera del turbante de Quirrell. ¿Y quién se encontraba en la parte trasera de la cabeza de Quirrell? Así es, Voldy. Una de las escenas más divertidas de los libros y que la verdad espero ver en la serie de Harry Potter. Durante el primer año de Harry en Hogwarts, Quirrell fue enviado por Voldemort a recuperar en varias ocasiones la piedra filosofal, pues esta contenía el elixir de la vida. Voldemort creía que si recuperaba la piedra, podría recuperar su cuerpo físico y regresar más fuerte que nunca. Durante el libro vemos varias ocasiones en las que Quirrell intenta robar este tan precioso objeto, creado por Nicolas Flamel. Durante el banquete de Halloween, Quirrell, por orden de Voldemort, libera al troll de las mazmorras para tener vía libre hacia el tercer piso, donde estaba escondida la piedra. Posteriormente, durante el partido entre Gryffindor y Slytherin, Quirrell lanza un maleficio sobre la Nimbus 2000 de Harry, intentando hacerlo caer de su escoba. En ese momento, el trío sospechaba de Snape, pues parecía estar murmurando un hechizo mientras mantenía la mirada fija en Harry. Hermione, decidida a detenerlo, se dirige hacia él y lanza sus famosas llamas azules, creyendo que estaba maldiciendo la escoba, cuando en realidad Snape estaba realizando un contrahechizo para proteger a Harry. En su camino, Hermione tropieza accidentalmente con Quirrell, interrumpiendo así al verdadero culpable y salvando a Harry sin saberlo. Gracias al descuido de Hagrid y su amor por los dragones, Quirrell, disfrazado de un comerciante de dragones con el huevo de dragón, logra sacar la información a Hagrid de Fluffy, el perro de 3 cabezas, para así intentar burlarlo y conseguir la piedra. Capítulos más tarde sabemos que bebía sangre de unicornio para mantenerse con vida. Tanto él como el cuerpo dañado de Voldemort. Estuvo a punto de atacar a Harry una noche en el bosque prohibido, hasta que el centauro Firenze lo rescató. Todo ese tiempo logró convencer a todos, excepto a Dumbledore y Snape, de que no era más que un pobre y desdichado. Y sabiendo esto, ¿Dumbledore nunca desconfió de Quirrell? ¿Nunca se dio cuenta de que algo extraño pasaba con el profesor? Al fin de cuentas, Dumbledore siempre iba un paso adelante de todos, ¿no? Sabemos que Dumbledore mantenía cierto grado de sospecha hacia Quirrell por este pasaje del séptimo libro. Mediocre, arrogante como su padre, transgresor incorregible, encantado con su fama, egocéntrico e impertinente. ¿Ves lo que esperas ver, Severus?, sentenció Dumbledore sin apartar la vista de un ejemplar de la transformación moderna. Otros profesores afirman que el chico es modesto, agradable y de considerable talento. Yo, personalmente, lo encuentro muy simpático. Dumbledore pasó la página y sin levantar la cabeza añadió: no pierdas de vista a Quirrell. ¿De acuerdo? A pesar de su reputación, Dumbledore no era infalible. Cuando Quirrell regresó de Albania, el profesor aún no había concebido la existencia de los Horrocrux.
por lo que no sospechó tanto, y probablemente esperaba que pasara algo más de tiempo para que Voldemort se enterara que Harry había entrado en Hogwarts. Aunque Dumbledore al menos sospechaba que sucedía algo extraño con el profesor Quirrell, estas sospechas no fueron suficientes para justificar una inspección más personal y profunda en el profesor. Si en algún momento Quirrell hubiese tenido una lucha interna con el Señor Tenebroso en presencia de Dumbledore, pero en el caso de que así hubiera pasado, gracias a sus habilidades en las artes oscuras y la oclumancia, Voldemort impidió que Dumbledore, quien también era un experto legeremante, pudiera leer la mente de Quirrell. Podemos suponer que la petición de Dumbledore para que Snape vigilara a Quirrell fue producto de su agudo instinto. En cuanto a las rarezas personales de Quirrell, los magos son por tradición peculiares, incluso entre los de su propia especie. Dumbledore siempre sospechó que Voldemort regresaría algún día, y como el director siempre tuvo muchos contactos en el mundo mágico, había escuchado rumores de sucesos extraños en Albania. Aún así, no eran más que rumores, y aunque Dumbledore le habría interesado saber qué es lo que descubrió Quirrell en su travesía a esa tierra lejana, habría sido increíblemente prematuro sacar la conclusión de que Voldemort ya había regresado. Lo más probable es que se tratara de una simple serie de coincidencias, y aunque la amplia experiencia de Dumbledore le hacía notar anomalías que otros pasaban por alto, también necesitaba más que un miembro del profesorado de Hogwarts que le temía hasta su propia sombra para concluir que Lord Voldemort había vuelto. Dumbledore fue tomado por sorpresa en la calma antes de la tormenta. Después de todo había al menos una posibilidad razonable de que Voldemort no regresara, de que realmente hubiera sido destruido por el sacrificio de amor de Lily Potter en Godric's Hollow. Las especulaciones del director, por muy precisas que solían ser, no dejaban de ser teorías que debían validarse, al menos al principio. Y Albus Dumbledore también comprendía que no todas las profecías estaban destinadas a cumplirse. Era pura especulación que Voldemort no hubiera muerto del todo, que algún día regresaría para sembrar el caos en el mundo mágico. Dumbledore pudo haberse equivocado y era dolorosamente consciente de ello. Solo por eso quizá pasó por alto a alguien aparentemente tan inofensivo como el profesor Quirrell. Como él mismo admitió en la estación de King's Cross, incluso Dumbledore estaba sujeto a casi todas las dudas, temores e inseguridades de los hombres comunes. Todos sus eventos del primer libro terminan en un enfrentamiento final entre Harry y el profesor Quirrell en el último capítulo del libro, e irónicamente con el final de la vida del profesor, ya que, al intentar atacar a Harry para conseguir la piedra filosofal, la protección sacrificial que Lily dejó en Harry al dar su vida por él entra en función y hace que el profesor se llene de ampollas ardientes que le causan un terrible dolor. En la película se da la impresión de que Harry hace que al tocar al profesor Quirrell, este se convierta en cenizas y por consecuente acabe con su vida, cuando esto es totalmente falso. Harry en el libro, al intentar defenderse, hizo que el cuerpo de Quirrell tuviera estas ampollas ardientes, como previamente lo mencioné, pero lo que hizo que Quirrell muriera fue el mismo Voldemort, al tratar de huir dejando el cuerpo de Quirrell, y como este ya estaba en un estado muy débil, hace que este colapse y muera. Un trágico final para un joven mago con un futuro tan prometedor. Como bien vimos en este video, más allá de los libros, sí se nos dieron ciertas características extras de Quirrell, pero si se dieron cuenta no es mucha información. Incluso a pesar de que Defensa contra las Artes Oscuras, materia que imparte Quirrell en el primer año, es una de las materias más importantes en la saga, las clases de Quirrell solo se mencionan en unas cuantas líneas. La clase que todos esperaban era Defensa contra las Artes Oscuras, pero las lecciones de Quirrell resultaron ser casi una broma. Su aula tenía un fuerte olor a ajo, y todos decían que era para protegerse de un vampiro que habría conocido en Rumania y del que tenía miedo de que volviera a buscarlo. Su turbante, les dijo, era un regalo de un príncipe africano como agradecimiento por haberlo liberado de un molesto zombie, pero ninguno creía demasiado en su historia. Por un lado, porque cuando Seamus Finnegan se mostró deseoso de saber cómo había derrotado al zombie, el profesor Quirrell se ruborizó y comenzó a hablar del tiempo, y por el otro, porque había notado el curioso olor que salía del turbante, y los gemelos Weasley insistían en que estaba lleno de ajos para proteger a Quirrell cuando el vampiro apareciera. Y sí, prácticamente eso es todo lo que sabemos de sus clases en el libro. Y ahora, entrando en un terreno más actual, creo que la próxima serie de Harry Potter es la perfecta oportunidad para que le den más desarrollo y ahonden más en la vida de ciertos personajes, como Quirrell. Si bien Ian Hart, quien interpretó a Quirrell en la primera película, hizo un buen trabajo con el poco material que tenía, realmente siento que su personaje no brilló a comparación de futuros profesores y antagonistas, como Dolores Umbridge. Este problema ya viene desde el libro, ya que en sí, incluso en este mismo, ni siquiera hay mucho material, pero en su defensa es normal, ya que la escritora, al ser el primer libro, todavía no dimensionaba todo el impacto que iba a tener la historia, y por lo mismo ciertos personajes no tienen mucho desarrollo.
Pero ahora, teniendo una segunda adaptación y también con ciertas ventajas como el saber que el actor, ahora que lo interpretará, será mucho más joven y tendremos 8 horas para que cuenten el primer libro, yo estoy 100% convencido de que ahora profundizarán más en el personaje. Es muy seguro que tendremos más de sus clases, interacciones con otros personajes, un poco más de su contexto de vida y, por qué no, quizá vea el momento en el que Quirrell encontró a Voldemort en Albania. Pienso que vamos a tener todo esto, pero contado de una manera muy inteligente, pero manteniendo el elemento sorpresa, a pesar de que muchos ya sabemos qué pasa al final. Esto es más una opinión personal, pero yo creo que en el episodio donde adaptarán el capítulo del hombre con dos caras, pueden contar toda esa travesía desde que Voldemort llega a Albania hasta Hogwarts. Quizá en una especie de montaje de escenas en lo que Quirrell le va explicando todos esos sucesos a Harry para así mantener la revelación al final y no spoilearnos al principio. Ahorita solo estoy dejando volar mi imaginación, pero lo que sí o sí quiero ver es más escenas de Quirrell, expandir mucho más su personaje y conocer más de él, incluso datos que ni siquiera conocimos en Pottermore. Y bueno, con esto cierro esta pequeña reflexión sobre este personaje y todo el potencial que tiene esta nueva serie. La magia de una historia tan rica como la de Harry Potter es que, incluso después de tantos años, sigue ofreciéndonos nuevos ángulos, nuevas lecturas y formas de conectar con sus personajes. Quirrell es solo uno de muchos que podrían beneficiarse de esta segunda oportunidad, y sinceramente tengo en fe que los creadores sabrán aprovecharla. Al fin de cuentas, esta serie no solo tiene la tarea de volver a contar una historia que todos amamos, sino de ampliarla, profundizarla y hacerla sentir viva otra vez. Y si logran que personajes como Quirrell, que hasta ahora habían quedado un poco al margen, se sientan más humanos, complejos y memorables, entonces el viaje habrá valido completamente la pena. Después de todo, en el mundo mágico, hasta el personaje más silencioso puede esconder los secretos más oscuros o las historias más fascinantes. Y hasta aquí el video de hoy, Potterheads. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Y me gustaría saber, ¿ustedes cómo creen que podrían presentar y expandir la historia de Quirrell en la nueva serie de Harry Potter? Los leo en los comentarios. Y si les gustó este video, no olviden darle un pulso al botón de suscribirse y me gusta. Asimismo, activar la campanita para más videos del mundo mágico. También les recuerdo que ya pueden apoyar más al canal dejando una propina en el botón de corazón. Es una gran manera de ayudarme a seguir creando contenido mágico para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Y si quieren conocer la historia completa de Pottermore, den clic aquí. Espero estén teniendo un día muy lleno de magia, les mando un abrazo muy grande y nos vemos hasta la próxima gran aventura. Travesura realizada.